obra de libre difusión. Difúndala y compártala con amigos. Esta versión, en formato PDF, fue traducida y editada por Daniel Lapasano con la sola intención de dar a conocer el trabajo de la doctora Carla Turner, quien actualmente ya no está entre nosotros. Biblioteca Lapasano. 7. 4 ángeles para mi cama, ángeles del viaje alrededor de mi cabecera, uno para mirar, y uno para orar, y 2 para llevar mi alma lejos. Thomas Addy. Durante varios años después de la muerte de Grandi, Ted vivió una vida generalmente normal y feliz, adaptada a su tiempo y lugar. La pequeña ciudad de Alabama en la década de 1950 era un mundo estrecho en muchos aspectos. Su gente profesaba creencias religiosas y políticas conservadoras, incluso si no siempre, las practicaban, y sus expectativas en la vida eran modestas y provincianas. Las cosas rara vez cambiaban, y eso satisfacía a todos, incluso a Ted. Después de todo, era popular en la escuela, con muchos amigos y muy involucrado en actividades extracurriculares. Sus años en la escuela secundaria deberían haber transcurrido sin problemas y de manera previsible. Pero Ted no estaba destinado a la vida de un adolescente típico. Alguien, u otra cosa, ya sea divina o demente, Ted debatió años después, tenía otros planes. A la mitad de su 14º año, los agentes de esta fuerza desconocida decidieron hacerle una visita. Vinieron en la noche, como ladrones, y le robaron a Ted la tranquilidad. Él pensó que eran ángeles. Cuando se despertó en la cama esa noche, lo primero que Ted vio fue un suave resplandor de luz verde azulada que invadía la habitación. Luego observó con incredulidad cómo 2 pequeños seres simplemente aparecían a través de la pared y se paraban frente a él. Parecían formas humanas inmaduras vestidas con túnicas sueltas de azul y verde, y sus cabezas estaban cubiertas por capuchas o turbantes. Ted trató de ver sus caras con claridad, pero era como si no tuvieran rasgos faciales, casi como si fueran translúcidos. Estaba paralizado, incapaz de moverse, hasta que los 2 seres llegaron a cada lado de la cama. Luego se encontró flotando entre ellos mientras maniobraban para atravesar la pared y salir a la noche oscura. Deslizándose por encima del suelo, continuaron por la calle y se detuvieron en el patio abandonado del colegio, a media manzana de distancia. En ese momento, Ted pudo mirar alrededor un poco, y en la distancia vio a otros 2 ángeles moviéndose hacia él, con una joven entre ellos. Era su vecina y compañera de escuela, Jill, y parecía tan congelada y desconcertada como él. Los ángeles colocaron a los 2 jóvenes cara a cara, y un ángel se interpuso entre ellos. Puso su mano sobre el pecho de Ted por un momento y luego lo movió al espacio sobre el corazón de Jill. Una extraña voz sonó en la cabeza de Ted: hemos fundido sus almas. Ted no entendió lo que esto significaba, como si su mente no pudiera funcionar, por lo que simplemente asintió en silencio. De repente, una luz brillante se encendió a su alrededor por todos lados, cegándolo. Cuando abrió los ojos nuevamente, estaba de vuelta en su cama, temblando. Y por el resto de la noche permaneció despierto pensando en el extraño evento y los ángeles encapuchados. Nada sobre la experiencia tenía sentido. Esto no fue así hasta el día siguiente. En la escuela, en el momento en que Ted vio a Jill, sintió una oleada de emoción tan fuerte como una sacudida física. Hasta ayer no la había tenido en cuenta, pero ahora la adoraba. Totalmente, completamente y dolorosamente. La escena con los ángeles volvió a él, y él supo que de alguna manera él y Jill habían sido marcados el uno para el otro, destinados a estar juntos. Su amor fue diseñado y creado por una fuente celestial, comprendió, y seguramente Jill también debía saberlo. Pero ella lo siguió sin decir una palabra. Y aunque Ted inmediatamente después puso toda su energía en perseguirla, a Jill simplemente no pareció importarle su amor ardiente. Ted fue aplastado. Perdió interés en las actividades externas, ignoró sus tareas escolares y se alejó de sus amigos. Sin embargo, impulsado a través de la escuela secundaria elemental y la secundaria superior, Ted hizo todo lo posible para atraer a Jill hacia él. Llevaba sus libros después de las clases, se sentaba a su lado en la sala de estudio, la perseguía desde una distancia nostálgica, pero todo lo que le daba a cambio era una amistad casual. Durante esos años de adolescencia, Ted sintió dolor por ella. La observó con otros chicos, coqueteando y saliendo como hacen todas las otras chicas, y aún así la amaba. Estando una vez desesperado, Ted intentó que Jill hablara sobre esa noche en el patio de la escuela. ¿No te acuerdas?, preguntó. ¿Cómo los ángeles juntaban nuestras almas? Por el amor de Dios, Jill, ¿cómo podrías olvidarlo? Basta, dijo ella, no hables de cosas tan locas. Eso es muy extraño. ¿Pero de qué se trataba todo eso?, presionó, ¿qué nos hicieron los ángeles? No puedo creer que no sientas lo mismo que me hicieron sentir por ti. Ellos fusionaron nuestras almas.
Su mirada suplicaba por algún signo de comprensión, pero todo lo que sentía era su creciente incomodidad y angustia, incluso un atisbo de miedo. Lo digo en serio, Teddy, advirtió, será mejor que dejes de hablar de eso. No quiero escucharlo. Déjame en paz. Desconcertado por su negativa, Ted retrocedió por fin. La simple amistad no era lo que él quería, así que se alejó. Pero en su último año, cuando Jill rompió con su novio, ella buscó a Ted de nuevo, y esta vez cedió. Incluso salieron de forma esporádica, pero sin el menor atisbo de romance. Una vez que se resignó a ser solo amigos, un tipo diferente de cercanía creció constantemente. No tuvo ningún riesgo, nunca más mencionó la noche con Los Ángeles, e intentó sentirse satisfecho de que Jill ahora confiaba en él como su confidente. De vez en cuando pensaba en la fusión de sus almas, preguntándose por qué la magia de Los Ángeles no había funcionado con Jill. Sus años de escuela secundaria pasaron de esta manera, y nadie estaba al tanto de la soledad de Ted. Exteriormente, Ted era jovial y contento, no diferente de los demás estudiantes. Pero sus noches, sus sueños, lo diferenciaron. Un sueño recurrente siempre parecía convincente, incluso portentoso. La primera vez que se le ocurrió fue poco después de que Los Ángeles lo llevaron al patio de la escuela, y se repitió 3 o 4 veces al año después de eso. El sueño siempre parecía lo mismo. Ted se encontró flotando suavemente desde su cama y a través del techo. Avanzando a gran velocidad, pasó a través de luces, vetas momentáneas de color brillante, y luego estaba mirando hacia abajo en una zona desértica de Artemisa, con montañas nevadas en la distancia. Abajo, un viejo autobús tipo Greyhound, inexplicablemente pintado de color amarillo, se movía a lo largo de una pequeña carretera. Esa primavera, entonces, Ted fue a la oficina de colocación de estudiantes en el campus para reunirse con un consejero. Se sentó en la sala de espera, escuchando su nombre y hojeando revistas. Mientras miraba las páginas desinteresadamente, un anuncio llamó su atención. Era una imagen de una zona montañosa, con estanques para patinadores sobre hielo y laderas cubiertas de nieve sobre las cuales espiaban las personas glamorosas. Ven a Sun Valley, Idaho, por las vacaciones de tu vida, decía la leyenda. Ted quedó hipnotizado por la escena. Decidió que Sun Valley era el recurso para él, y cuando lo condujeron a la oficina del consejero, dejó la revista frente a ella y anunció su deseo de trabajar allí. Tú y cualquier otro chico en Estados Unidos, respondió ella. He estado en esta oficina durante años, Ted, y hemos intentado muchas veces conseguir trabajos de verano en Sun Valley para nuestros estudiantes, pero nunca lo logramos. Nunca. Pero realmente quiero trabajar allí, insistió Ted. Seguramente hay alguna manera en que puedas ayudar. Ella sacudió su cabeza. Ahí es donde la gente rica toma sus vacaciones, y muchas celebridades tienen hogares allí. Las personas más ricas usan sus conexiones para conseguir trabajos para sus propios hijos, así de exclusivo es el lugar. Una vez persuadimos a un congresista para que hiciera algo por nosotros, pero también falló. Viendo la cara de Ted caer en la decepción, la consejera trató de ser realista pero alentadora. Es una pérdida de tiempo, Ted, dijo suavemente. Centrémonos en lo que podemos hacer, no en lo imposible. Sin embargo, tengo varios lugares en los que podrías estar interesado. Cualquiera de ellos sería divertido. Sacó una carpeta y hojeó las listas de empleos, mostrando a Ted una variedad de centros turísticos y ranchos de vacaciones en el sur. Y ella le dio formularios de solicitud, diciéndole que los complete y se los devuelva a ella por correo la semana siguiente. Ted diligentemente llenó los formularios. Sin embargo, cuando regresó unos días después para entregarlos, todavía pensaba en el hermoso lugar que había visto en el anuncio. Esa foto había capturado su corazón, y no podía darse por vencido. Sé que no quieres hacer esto, le dijo la consejera con melancolía, pero realmente apreciaría que pudiéramos enviar una carta a Sun Valley de todos modos, solo por el gusto. La consejera suspiró y luego se encogió de hombros. Si te hará sentir mejor, lo haremos, respondió finalmente. Pero no te desanimes, Ted. Ya te he explicado la situación. Sí, señora, asintió. Ahora, probablemente no escucharás nada de estos centros turísticos por un par de semanas. Y si no sale nada en el primer intento, llamaré por teléfono a un lugar donde tengo una buena conexión, un rancho en Georgia. Sonrió cuando Ted se dio vuelta para irse. Conseguiremos algo para ti en verano, te lo aseguro. El semestre estaba llegando a su fin, y después de enviar sus solicitudes por correo, Ted tuvo que concentrarse en los preparativos para los exámenes finales. Fue un momento de ansiedad cuando los estudiantes se apresuraron en sus exámenes y comenzaron a empacar para irse para el verano. Ted observó esta actividad con envidia, porque a diferencia de los demás, no tenía a dónde ir. Su familia se había mudado recientemente a Tuscaloosa,
por lo que Ted vivía en su casa mientras asistía a clases. Sin un trabajo de verano en otro lugar, tendría que pasar esos meses allí también. Un día después de terminar un examen final, Ted llegó a casa y su madre lo recibió en la puerta. Ella le entregó un telegrama, y Ted lo abrió con curiosidad. Mientras leía las palabras, sus ojos se agrandaron, y luego estalló en una gran sonrisa. Su solicitud a Sun Valley fue aceptada, leyó en voz alta. Notificar el día en que puede comenzar, a más tardar el 1 de junio. Había un nombre en la parte inferior y un número de teléfono que se le aconsejó contactar. Sabía que las fuerzas maravillosas parecían estar trabajando en su mundo, porque su imposible deseo había sido concedido. La bella imagen en el anuncio apareció en su mente, y se imaginó a sí mismo como uno de los esquiadores volando por esas laderas nevadas. Nunca antes había esquiado, pero ¿y qué? El mundo era un lugar milagroso después de todo, y no había nada que él no pudiera hacer. Ted marcó de inmediato el número en el telegrama y llegó a una oficina de ferrocarril. El ferrocarril era propiedad del complejo Sun Valley, descubrió, y organizarían su transporte allí sin costo alguno. Dígame qué día puede irse, le dijo el gerente, y la estación de tren más cercana. Eso sería Birmingham, respondió Ted. Bien. Cuando tengas todo listo, llámame y tendré un pase de tren esperándote. Ted colgó el teléfono aturdido. El resto del día, estaba tan emocionado que no podía concentrarse en nada, estudiar era imposible y casi falló en el próximo examen. Tan pronto como hubo un descanso en su agenda, Ted tomó el telegrama y corrió a la oficina de colocación. Mira, anunció alegremente, agitando el telegrama en la cara de la consejera. Lo hice. Me dieron el trabajo. Difícilmente pudo contenerse mientras la estupefacta consejera leía la preciosa hoja de papel, preguntándose quién podría ser este joven y qué lo hizo ser capaz de lograr lo imposible. Sin embargo, a pesar de su exuberancia, Ted no tenía idea de cuán inusual era esta oferta de trabajo. Pensó solo en todos los planes que tenía que hacer. Después de completar el último examen, Ted empacó algunas de sus pertenencias y se fue a Birmingham, recogió su pase y comenzó el viaje de 2 días a Idaho. También podría haber sido la luna, temían sus padres, temerosos de la gran distancia que los separarían de su hijo. Pero Ted estaba mirando hacia adelante, no hacia atrás en lo que estaba dejando a sus espaldas. Era demasiado ingenuo para imaginar, qué persona tan distinta sería la próxima vez que viera a sus padres. El largo viaje en tren nunca fue aburrido para Ted, ya que vio desaparecer el campo familiar. Atrás quedaron los bosques de pinos y las granjas rurales, reemplazados por vistas que se ensancharon y aplastaron a través de las grandes llanuras al oeste. Luego, estos también se transformaron cuando surgieron las majestuosas montañas rocosas, que se alzaban más adelante. Miró, envuelto, dejando que el tren llevara su cuerpo hacia adelante y hacia arriba, a altitudes boscosas mientras su espíritu se elevaba aún más. Su vieja realidad parecía desvanecerse hasta que Ted se sintió como si estuviera en un sueño despierto. Y cuando 2000 millas estaban detrás de él, separándolo de su pasado, el tren se detuvo en Joshaun, Idaho, y Ted descendió a un mundo nuevo. El gerente de la estación le dio instrucciones a una estación de autobuses, explicando que el resto del viaje a Sun Valley sería por carretera. Ted caminó por la ciudad pequeña y escasa, tan extraña a su experiencia, e intentó absorber cada nuevo detalle. El paisaje tenía un color diferente, la gente en las calles vestida de formas que Ted nunca había visto antes, incluso el aire olía a nuevo y extraño, y lo disfrutó todo. Estaba orgulloso de sí mismo, impresionado por su propia audacia y aventura al enfrentar un gran desconocido. Un par de horas más tarde, el autobús llegó a la estación, y Ted se quedó congelado en el lugar mientras observaba el enorme vehículo amarillo de tipo Greyhound entrar en la zona de carga. No, se dijo a sí mismo, no puede ser, y se sacudió esa extraña sensación que había comenzado a subirse por su espina dorsal. Cargó su equipaje a bordo, y el viejo autobús salió volando hacia el norte. Ted podía ver montañas nevadas a lo lejos, como faros. A medida que el viaje continuaba, se recostó para el viaje, y fue entonces cuando notó su posición, a medio camino del conductor. Mirando a su alrededor, vio que los otros pasajeros estaban absortos en sus propios pensamientos, sin prestarle atención. Ted se sintió extraño, casi desorientado, mientras toda la escena creaba un eco en su mente. Y luego el autobús frenó y se detuvo lentamente. Se sentó allí un momento, luchando contra una creciente sensación de aprensión, hasta que miró por la ventana y vio que el camino estaba lleno de ovejas. Cientos de ellas, conducidos por vaqueros a caballo. No podía hacer ningún ruido, apenas si podía respirar, y cuando una pequeña carreta pasó, Ted se sintió débil. A través de la ventana abierta, escuchó el lenguaje extraño de los vaqueros, palabras desconocidas que había escuchado tantas veces antes. ¿Qué están diciendo?, le susurró a otro pasajero.
¿Por qué están hablando de manera tan graciosa? Son vascos, de España, respondió la persona. Ellos reúnen ovejas en toda esta región. Las ovejas atravesaron el camino, y el autobús reanudó su viaje. A un lado corría un arroyo centelleante, donde los pescadores arrojaban sus líneas en silenciosa concentración, y Ted los miraba atónito en silencio. El camino se curvaba alrededor de la base de las montañas nevadas y luego se abría hacia el hermoso valle en forma de cuenco que Ted sabía que estaría allí. Ya no estaba aprensivo, pero el asombro que lo embargaba era emocionante. Dispersos por todo el valle había elegantes edificios que podrían haber sido transportados allí desde los Alpes suizos, y pequeños lagos salpicaban el paisaje, emitiendo deslumbrantes reflejos de las montañas que rodeaban el valle. El autobús se detuvo frente al edificio más grande, una enorme estructura con una tosca secuoya. Cuando bajó del autobús, Ted se movía bajo otra volición que la suya. Sin su equipaje, se dirigió directamente a la pared más cercana del lodge, le tendió la mano y le rascó con una uña. La secuoya era una ilusión, descubrió con sorpresa, rompiendo la pintura para revelar la realidad del cemento debajo de ella. Muy claramente, Ted debería haber aprendido que la apariencia no siempre era lo que parecía, pero estaba demasiado sorprendido como para tomar nota de la lección. Siguiendo el escenario bien ensayado, Ted fue llevado hacia adelante, a la oficina de personal, donde el gerente le entregó una llave del dormitorio de los empleados. La siguiente parada fue en la oficina del lodge para conseguir su asignación como ayudante de camarero en la división de servicio de habitaciones, y Ted miró el uniforme que le regalaron, recordando la frecuencia con que lo había visto antes. Pasara lo que pasara después de eso, su desembalaje en la habitación del dormitorio, y quedarse dormido inmediatamente después de golpear la cama, Ted nunca podría recordar con claridad. Pero a la mañana siguiente, cuando fue a presentarse para su primer día de trabajo, casi se cae de sorpresa cuando un hombre de mediana edad lo saludó y lo llevó a conocer a los otros empleados. Allí estaba la camarera morena con su uniforme familiar de lodge, estaba el cajero regordete y jovial detrás de su conocido escritorio. Se giró y miró hacia el gran comedor donde los invitados charlaban, viendo el kiosco de música en el fondo. Y luego fue guiado por Bert, su nuevo jefe, de regreso al área de trabajo, lleno de bandejas vacías. Un pensamiento, tan distante como para ser casi imperceptible, susurró en su mente. Ver, y creer. Usted está vigilado. Eres especial. Eres nuestro. Somos nosotros quienes te hemos dado esto. Te daremos más. Realmente no sabía si había escuchado estas palabras o las había imaginado, pero Ted se sentía especial. Se preguntó quién le había traído todos esos sueños sobre este valle. ¿A quién podría agradecerle? No importaba a dónde se volteara, Ted no podía escapar del sueño que se desarrollaba, en todos los detalles, a su alrededor. Y él no quería escapar. Su valle paradisíaco era real, y Ted finalmente se sintió bienvenido a un cielo literal en la tierra. Biblioteca La Pasano.